Cuando Isabela supo que yo había cedido voluntariamente el proyecto de decenas de millones de dólares al pequeño asistente que ella más consentía, creyó que la guerra fría de 3 meses entre nosotros finalmente había dado resultado. Sonrió radiante y tomó la iniciativa de proponer llevarme de luna de miel a Islandia. Cuando el pequeño asistente se enteró, montó en cólera y exigió renunciar a la empresa. Isabela, que siempre lo había mimado, entró en pánico, después de consolarlo durante 3 días y 3 noches. Puso como excusa un viaje de trabajo para cancelar una vez más la luna de miel conmigo y le entregó a él el otro boleto. Luego me explicó con total naturalidad: las relaciones amorosas entre hombres y mujeres son algo menor. El trabajo es lo más importante. Yo soy la jefa, debo poner el trabajo en primer lugar. Tú eres mi esposo, seguro lo entiendes, ¿verdad? Miré el feed de Instagram que el asistente acababa de publicar y vi una foto de los dos con las cabezas juntas formando un corazón. Llenos de ternura, no dije nada, solo asentí. Mi esposa pensó que me había vuelto comprensivo y razonable, así que quedó muy satisfecha. Incluso declaró que, al regresar al país, me compensaría con una luna de miel más romántica, pero no sabía que yo ya había solicitado trabajo en otro lugar. Y que ella también había firmado el acuerdo de divorcio desde hacía tiempo. Entre ella y yo ya no habría ningún futuro. En el segundo día del viaje de trabajo de luna de miel, de Isabela y el asistente Mateo en la ciudad costera, yo ya había terminado todos los trámites de entrega de trabajo. Busqué a alguien para iniciar el proceso de renuncia y, en menos de 10 minutos, recibí la notificación de aprobación de Isabela. Viendo cómo iban las cosas, parecía que la directora general Isabela llevaba tiempo queriendo echarme. ¿No? Él también sabe cuál es su lugar. Claro, quedarme en la empresa solo la incomodaría. Mejor irme pronto y liberarme de deudas. Solo que no sé qué planea hacer después. ¿Para qué nos vamos a preocupar por alguien como él? ¿Empleados mal pagados como nosotros? Al fin y al cabo, es el esposo de la jefa, aunque se quede en casa sin hacer nada. Nunca le faltará dinero. Mientras recogía mis cosas, los compañeros a mi alrededor me miraban con sarcasmo y burla. Ya estaba acostumbrado. Todos sabían que Mateo y yo no nos llevábamos bien. Isabela, aunque era mi esposa, siempre lo favorecía, humillándome con frecuencia delante de todos por su culpa. Por eso, los compañeros competían por atacarme para adular al asistente. Pensando en esto, solté una risa fría. Lo siento, esta vez me voy para cambiar a un lugar mejor. Una empresa me ofreció el doble de salario y mejores beneficios que aquí. Después de decir eso, ignoré sus rostros pálidos de envidia. Tomé mis pertenencias y salí de la empresa. Pero justo al llegar a la puerta, recibí una llamada de Isabela. En realidad estaba pensando cómo explicarle lo de mi renuncia, pero apenas se conectó la llamada. Isabela ordenó: te envié un archivo. En 1 hora debes terminarlo y devolvérmelo. Resulta que aún no sabía que yo había renunciado. Me pareció gracioso. Al abrir el archivo, vi que era precisamente el proyecto que no hacía mucho yo había cedido a Mateo. Seguía el mismo guión de siempre. Mateo se llevaba la fama y los beneficios. Y yo hacía el trabajo, si había problemas. Yo cargaba con todo y él se mantenía al margen. Al principio yo también había rechazado hacerlo, pero Isabela usó todo tipo de métodos para convencerme. Al ver que me mantenía firme, empezó una guerra fría conmigo. Luego se quedó despierta por las noches haciéndolo a propósito para que yo me sintiera mal y al final aceptara. Yo solía pensar que algún día Isabela entendería mi buena intención. Pero esta vez, por el ascenso de Mateo, discutió fuertemente conmigo y mantuvimos una guerra fría durante 3 meses. Incluso cuando tuve fiebre alta de 40 grados y fui hospitalizado. Ni siquiera me dirigió una mirada. Todo para obligarme a cederle a Mateo el proyecto multimillonario en el que había trabajado durante 1 mes sin dormir. Eso me dejó completamente desesperado. No estoy en la empresa, respondí. ¿No estás en la empresa? La voz de Isabela se volvió de repente fría. Recuerdo que ahora es horario laboral. ¿No, Juan? ¿Sabes que ausentarte del puesto durante el trabajo implica descontar un día de salario según las normas de la empresa? Lo sé, pero yo ya. Justo cuando iba a confesar mi renuncia, del otro lado se escuchó la voz suave de Mateo. Señorita Isabela, si el hermano Juan no quiere, no lo obligue, yo lo hago. Está bien, anoche ya te quedaste despierto hasta tarde. Hoy debes descansar. La voz de Isabela se volvió suave, completamente distinta a la actitud que tenía conmigo hace un momento. Mateo aún insistía en que no estaba cansado. Pero Isabela fue firme. Yo soy la jefa. Ordenarte descansar es una orden que te doy. ¿Te atreves a desobedecer? Mateo sacó la lengua. Solo siento que el hermano Juan trabaja demasiado. ¿Trabaja demasiado? ¿Más que tú? Estando de viaje de trabajo aún tienes que revisar contratos. Mientras que él, estando en la empresa todos los días, no hace nada. Además, él es mi esposo. Esforzarse un poco más. ¿Acaso no es lo que le corresponde? Isabela soltó una risa fría. Con una sola frase borró todos mis méritos. Ya no sentía enojo, celos ni derrumbe como al principio.
Solo entumecimiento, porque esto había sucedido demasiadas veces. Al verme en silencio, Isabela pensó que había aceptado. Y su tono se suavizó un poco. Juan, ¿de verdad crees que te doy trabajo solo por trabajo? Quiero entrenarte. Después de todo, eres mi esposo. Debes tener más responsabilidad y ambición en la empresa. Deberías aprender más de Mateo. Ayer estuvo ocupado con el trabajo hasta las 4 de la mañana. Nunca he visto a alguien tan joven y excelente esforzarse tanto. Mateo, de pie a su lado, sonrió. Yo creo que el hermano Juan también es muy excelente. Aunque lo dijo, su tono llevaba un toque de desprecio. Isabela no lo notó y resopló con frialdad. Si él pudiera alcanzar siquiera la mitad de lo que eres tú. Me despertaría riendo hasta en sueños. No lo olvides, todos los proyectos de este año los completaste tú. Los dos se complementaban perfectamente. Yo no dije nada, ni tenía ganas de discutir. Todos los proyectos de este año habían sido arrebatados de mis manos por Mateo. Isabela lo sabía perfectamente, pero fingía ingenuidad. Al fin y al cabo, pensaba que llevábamos 5 años casados y que yo no me divorciaría de ella por algo tan insignificante. Está bien, esta noche Mateo y yo tenemos una cena de negocios. Termina rápido y envíamelo. Después de decir eso, sin esperar mi respuesta, Isabela colgó, pero en menos de 2 minutos. El teléfono vibró 2 veces. Eran mensajes nuevos de Mateo. Ambos estaban sentados frente a una lujosa cena a la luz de las velas. Isabela, juguetona, apoyaba la cabeza en el hombro de Mateo. Frente a él había una caja de regalo delicada, por el tamaño. Solo podía ser un anillo. Deslicé hacia abajo y vi el mensaje que Mateo había publicado la noche anterior. A las 4 de la madrugada, él e Isabela estaban bebiendo animadamente en un bar. Así que el esfuerzo, del que hablaba Isabela, eso de trabajar hasta las 4 de la mañana, en realidad era irse a beber. Y la supuesta cena de negocios de esta noche no era más que una cita. Solté una risa sarcástica y ni siquiera me molesté en cuestionarla. Preguntar no servía de nada. Siempre tenía 1000 excusas para rebatir. Incluso si la dejaba sin palabras. Lo que me esperaba no era una disculpa ni arrepentimiento, sino otra guerra fría interminable. Y cada vez, era yo quien terminaba buscando la manera de reconciliarla. Pensándolo ahora, ese tiempo habría sido mejor invertido en ganar dinero. Porque el corazón de las personas puede cambiar, pero el dinero nunca te traiciona. Con ese pensamiento, salí directamente de la empresa, planeando mi partida. Apenas saqué el coche del estacionamiento. El teléfono sonó 2 veces. Al revisarlo, vi una notificación de pago. Isabela había vuelto a usar mi tarjeta, esta vez gastando $20.000 estadounidenses. Todos creían que yo estaba con Isabela por dinero. En realidad, todas mis tarjetas estaban en sus manos. Ella decía que su dinero debía usarse para la empresa. Así que durante todos estos años, todos los gastos y la vida diaria se pagaban con mi salario y mis ingresos extra. Yo también pensaba que un hombre debía aportar más al hogar, así que nunca le reclamé. Hasta hace poco, noté que, aunque mis ingresos eran altos, nunca lograba ahorrar nada, e incluso siempre me faltaba dinero. No pude evitar revisar los extractos detallados. Y entonces descubrí que Isabela usaba con frecuencia mi tarjeta para comprarle regalos a Mateo. Consolas de miles de dólares, trajes de decenas de miles. E incluso en el cumpleaños de Mateo gastó más de $100.000 para reservar un hotel 5 estrellas completo para celebrarlo. Pero en todos estos años, incluso cuando yo llevaba la misma ropa interior rota durante 2 meses, ella no se dignó a comprarme una nueva. Cualquier regalo que superara los $100 le parecía caro, y en su lugar me escribía una tarjeta diciendo que quería ahorrar para nuestro futuro. No pude soportarlo y la confronté. Isabela se enfureció, me acusó de no confiar en ella y empezó otra guerra fría, declarando que no volvería a usar ni un centavo mío. Al recordar esto, la llamé, después de más de 10 llamadas sin respuesta. No dudé más y fui directamente al banco a reportar la tarjeta como perdida. En menos de 1 minuto, Isabela devolvió la llamada. Hace un momento estaba ocupada. No vi tus llamadas. ¿Qué pasa? Fingía inocencia. Respondí con calma. Ya no pasa nada. Ella dijo, mi tarjeta tiene un problema. Está bloqueada. No lo oculté. La bloqueé yo. ¿Por qué bloqueaste la tarjeta de repente? ¿No tienes nada mejor que hacer? Supongamos que sí. Además, ¿no dijiste antes que no volverías a usar mi tarjeta? Isabela se quedó sin palabras. Antes, yo nunca había sido calculador con el dinero. Cuando la empresa acababa de empezar, caí gravemente enfermo y necesitaba $100.000 estadounidenses para una operación. Justo entonces, ella había invertido todo el dinero en un proyecto sin decírmelo y lo perdió todo. Pensó que me enfadaría. Lloró con los ojos rojos pidiéndome perdón. Yo solo la consolé y le dije que el dinero no importaba. Que siempre priorizaría que ella lo usara. Creí que la sinceridad traería sinceridad y haría nuestro amor más fuerte. Pero no esperaba que eso solo la hiciera perder todo escrúpulo. Sin embargo, Isabela no pareció pensarlo mucho. Tras 2 segundos de silencio, suspiró.
Está bien, sé que aún estás molesto porque no fui de luna de miel contigo. Por eso estás haciendo un berrinche. Juan, pensé que ya habías madurado. No esperaba que siguieras siendo tan mezquino. Te lo prometo, después de esto dejaré todo el trabajo para irme de luna de miel contigo. ¿De acuerdo? Esta vez no traje tarjeta. Ve a desbloquearla. La cena de esta noche es realmente importante. Te doy 10 minutos. O me enfadaré. Como temiendo que no cooperara. Antes de colgar añadió otra amenaza. Antes, cada vez que decía que se enfadaría. Yo obedecía sin rechistar, pero ella parecía no saber que yo no le temía a su enojo. Simplemente pensaba que ya estaba lo suficientemente cansada con el trabajo y no quería causarle más molestias. Ahora entiendo que, aunque yo hacía todo lo posible por aliviar su carga, los problemas siempre eran causados por ella misma. Entonces, ¿por qué debería seguir preocupándome? Si no llevaba tarjeta bancaria, podía buscar a su secretaria o a Mateo. Después de todo, este viaje era por su proyecto. No había nada de malo en que él pagara primero. Después de responder el mensaje, apagué el teléfono y conduje directamente a casa para recoger mis cosas. Esta casa la compré yo con todo mi dinero, exactamente con el diseño y el piso que a ella le gustaban. Al principio pensé poner su nombre en la escritura, pero en un impulso momentáneo. Puse el mío. Ahora, pensándolo, me siento afortunado de haberme dejado una salida. Después de recoger todo, puse la casa en venta a través de una agencia. Al día siguiente fui a la oficina de registro y entregué la solicitud de divorcio ya firmada. Cuando firmamos el acuerdo, aún estaba pensando cómo explicárselo a Isabela. Pero en ese momento, ella bajaba apresurada con su equipaje. Sin siquiera mirar, pasó directamente a la última página y firmó. Échale un vistazo al menos, dije con una última pizca de esperanza. No hace falta, eres mi esposo, ¿cómo no voy a confiar en ti? Sonreí con amargura. La confianza que me tenía no era ni una fracción de la que tenía en Mateo. Esa confianza no era más que prisa por deshacerse de mí para no perder el vuelo y correr a su luna de miel con Mateo. Pero mejor así, me ahorraba explicaciones. Sin embargo, después de presentar la solicitud, el funcionario me dijo que aún necesitaban la confirmación de ambas partes sobre la ruptura de la relación para proceder con el divorcio. Mostré fotos íntimas de Isabela y Mateo, incluso la foto de boda que ella rompió por él. Pero el funcionario negó con la cabeza. Debía ser reconocido por los propios implicados. No tuve más opción que encender el teléfono. Apenas lo hice, aparecieron una avalancha de llamadas perdidas y mensajes de Isabela. Por lo de la tarjeta, pasó de palabras dulces a duras. Y el último mensaje era un insulto feroz y una exigencia de divorcio. Mostré los mensajes al funcionario, pero aún así negó con la cabeza. No tuve más remedio que llamar. Tardaron en responder. Isabela, nuestra relación. ¿Quién tiene una relación contigo? Ahora digas lo que digas es inútil. Me voy a divorciar de ti. Isabela pensó que yo venía a reconciliarme como siempre, así que me interrumpió fríamente y colgó. Finalmente, el funcionario creyó mis palabras y me miró con lástima. Aceptaron los documentos y me informaron que en un mes emitirían el certificado de divorcio. Sabía que sus palabras de divorcio no eran sinceras, solo amenazas. Cada vez que la hacía infeliz, decía lo mismo. Antes, siempre era yo quien cedía, usando palabras dulces para disculparme y aceptando todas sus exigencias hasta que abandonaba la idea del divorcio. Ella estaba convencida de que yo no quería divorciarme, así que lo convirtió en su última carta, creyendo que amenazar con ello le daría lo que quería. Pero parecía olvidar que el amor es como el dinero en una alcancía, si solo se saca y nunca se deposita. Algún día se agota. Como puse el precio de la casa muy bajo, en menos de una semana se vendió. Fui a la agencia, firmé el contrato, acordé la fecha de entrega con el comprador y regresé a casa. Apenas abrí la puerta, escuché risas y bromas dentro. Las zapatillas de pareja en la entrada habían desaparecido, reemplazadas por un par de zapatos de cuero de hombre y los tacones favoritos de Isabela. El regalo de cumpleaños que Mateo le había dado. Reconocí que las personas dentro de la casa eran Isabela y Mateo. ¿Acaso no faltaban aún 2 días para que regresaran? Mientras pensaba, Mateo escuchó el ruido y salió. Llevaba mis pantuflas, vestía mi pijama, con una actitud relajada como si fuera el dueño de la casa. Juan, ¿por qué vuelves a esta hora? Si no me equivoco, todavía no termina la jornada laboral en la empresa, ¿verdad? Mientras hablaba, sacudía a propósito la ceniza del cigarro dentro de un vaso con agua a su lado. Reconocí ese vaso. Era el vaso de pareja que Isabela me había regalado. Uno que antes yo atesoraba, sosteniéndolo con cuidado en la palma de la mano. En ese momento, Isabela también salió del salón. Al ver que Mateo usaba mi vaso como cenicero, fingió no darse cuenta. Ella, que antes odiaba el olor a cigarro hasta el punto de marearse y me obligaba a dejar de fumar. Ahora no parecía importarle en absoluto. Después de pasar tanto tiempo junto a Mateo, realmente había cambiado mucho. Al verme, su expresión se volvió ligeramente compleja, pero enseguida se endureció. ¿Otra vez te escapaste del trabajo? Juan,
Aunque seas mi esposo, no puedes hacer esto constantemente. Eso es una empresa, no nuestra casa. Si no sigues las reglas, ¿cómo voy a poder gestionar a los demás? ¿Reglas? No pude evitar querer reír. Si hablamos de no seguir reglas, ¿quién podría superar a Isabela? Hace un año, cuando la empresa apenas se estabilizaba, Isabela rompió las normas para permitir que Mateo, alguien sin experiencia en el sector, entrara directamente a la dirección. Aunque tenía dudas, al escuchar que Isabela decía que Mateo lograría grandes cosas, me dediqué a enseñarle con todo mi esfuerzo. Pero Mateo, cada día, o jugaba videojuegos o dormía, durante el horario laboral era perezoso. Y luego se quedaba hasta la madrugada solo para publicar una foto de horas extra en el grupo de la empresa. Se lo reporté a Isabela, y ella respondió con indiferencia. Tal vez está cansado y juega un poco para relajarse. Le pedí que prestara más atención. Dijo que no tenía tiempo. Le sugerí instalar cámaras. Dijo que no era legal. Después, los proyectos comenzaron a fallar continuamente, causando pérdidas de decenas de millones. Pero Mateo seguía igual. No pude soportarlo y exigí despedirlo. Pero Isabela se opuso firmemente. Al final, me preguntó, ¿será que estás celoso? ¿Temes que Mateo sea tan excelente que te supere? Desde entonces, Mateo se quedó, arrebatándome clientes y proyectos constantemente. Isabela lo veía todo claramente, pero fingía no saberlo, e incluso lo elogiaba como empleado ejemplar, usándome a mí como ejemplo negativo de celos hacia un compañero. Antes me sentía agraviado, pero ahora, pensándolo bien, con mi capacidad de resistencia, si me hubiera ido a otra empresa, no habría terminado tan mal como ahora. No dije nada. Mateo, a su lado, le dio unas suaves palmadas en la espalda y la consoló con dulzura. Quizás el hermano Juan sabía que hoy regresabas y vino especialmente a recogerte. Isabela claramente le creyó, mostrando una expresión satisfecha. Está bien, pero que no vuelva a pasar. Pero, ¿cómo sabías que regresaba hoy? Mateo sonrió. Isabela, ¿lo olvidaste? El Departamento de Recursos Humanos compró los boletos de regreso. Seguro que ellos le avisaron a Juan. Isabela resopló. Juan, nunca pones la mente en el trabajo. Pero para estas tonterías sí estás muy atento. Pero no creas que por esto te voy a perdonar. Bloqueaste la tarjeta por capricho. Me hiciste quedar mal ante los clientes. Y al final Mateo tuvo que ir pidiendo dinero prestado por todas partes para pagar los gastos. Al verme callado durante un buen rato, Isabela pensó que estaba arrepentido como siempre, así que suavizó un poco el tono. Si quieres que te perdone. No es imposible, pero antes, tenemos que compensar bien a Mateo. La casa donde vive está en remodelación. No puede quedarse allí por ahora. Desocupa esta habitación para que se quede aquí un tiempo. Y no volveré a reprocharte esto. Negué con la cabeza. Pero esta casa ya la vendí. ¿La vendiste? Isabela abrió los ojos de par en par, sin esperar a que preguntara más. Mateo intervino rápido. Juan, ¿vas a vender esta casa para comprar una más grande para Isabela como forma de disculparte? A Isabela le pareció lógico y enseguida sonrió radiante. En realidad, ya llevamos mucho tiempo en esta casa. Sí deberíamos cambiar a una más grande. Entonces yo aportaré una parte del dinero. Esta casa no la vendas por ahora. Que Mateo la use primero. Me da un poco de pena. ¿Cuánto sería el alquiler? Lo pagaré al precio del mercado. ¿Qué alquiler? Isabela frunció el ceño. Soy tu jefa. ¿Cómo voy a cobrarte alquiler? Eso no está bien. El alquiler debe pagarse. ¿Qué tal unos cientos de dólares simbólicos? Los dos actuaban en perfecta sincronía. Isabela mostraba total indiferencia por el alquiler. Esta casa estaba en el centro de la ciudad. El alquiler mensual ascendía a decenas de miles de dólares. Y aún así le parecía insignificante. Pero cuando estábamos saliendo, incluso el dinero de las comidas y del cine lo calculaba conmigo hasta el último centavo. La diferencia entre amar y no amar era abismal. Entonces, si aceptas, puedo reconsiderar lo del divorcio. No hace falta reconsiderar. ¿Cómo que no? ¿Perdonarte tan fácilmente? Tengo que darte una lección. ¿Y si tus malos hábitos vuelven? Isabela me interrumpió, creyendo aún que yo quería que renunciara al divorcio. Mateo, a su lado, sonrió. Isabela tiene razón. Pero por favor, perdona a Juan por mi bien. Después de todo, ustedes han estado casados tantos años. Sería una lástima divorciarse ahora. Isabela fingió pensar. Mateo aprovechó para sacudirla suavemente, actuando de forma coqueta. Ella decía, deja de molestar, pero sonreía como una flor. Está bien. Entonces me miró y dijo satisfecha, como Mateo ha hablado por ti. Te perdono esta vez. Deberías agradecerle como corresponde. Lo trataste así y aún así no te guarda rencor. Incluso habló por ti. Basta, esta vez te equivocaste con lo del divorcio. No esperé a que terminara y la interrumpí, sacando el acuerdo de divorcio frente a ella. Quiero decir, ya estamos divorciados. La sonrisa en el rostro de Isabela se congeló. ¿Qué dijiste? ¿Quieres divorciarte de mí? Su expresión no mostraba alegría, como yo había imaginado al principio, sino un rastro de ira.
Mateo se quedó atónito un instante. En el fondo de sus ojos brilló una chispa de alegría, pero fingió reprocharme. Juan, ¿por qué eres tan terco? Isabela decía lo del divorcio solo para que la consolaras. No era en serio. Retira ese documento. Deja de hacer escándalo. Isabela acaba de regresar después de tanto esfuerzo. No la hagas enfadar. Parecía estar ayudándome. Pero yo sabía perfectamente que estaba provocando a Isabela a propósito. Ya había usado este truco muchas veces. Y siempre funcionaba. Antes, Isabela incluso me había degradado o descontado 2 meses de salario solo por enfadarse. Pensé que esta vez también cedería por enojo y aceptaría el divorcio, pero para mi sorpresa, su rostro se oscureció y, tras un largo silencio, dijo: «No me divorciaré de ti, Juan, entre nosotros hay muchos intereses involucrados». Entonces lo entendí. Lo que le preocupaba era la división de bienes. Pero parecía haber olvidado que, al casarnos, hizo una evaluación de bienes prenupcial, acordando que tras el divorcio yo no recibiría ni un centavo de sus propiedades. Del mismo modo, mis bienes anteriores tampoco le pertenecerían a ella. La interrumpí, recordándole aquella decisión. Además, creo que estás equivocada. No digo que nos vayamos a divorciar. Digo que ya estamos divorciados. Este acuerdo lo firmaste hace tiempo. Isabela se quedó paralizada y lo negó de inmediato. Imposible. ¿Por qué no lo recuerdo? Al ver que no reaccionaba, pasé a la última página. Allí estaba su firma descuidada, como si algo le viniera a la mente. Su rostro se fue tornando pálido. ¿Lo que me hiciste firmar antes era un acuerdo de divorcio?, preguntó con los ojos muy abiertos. Asentí. Observé cómo su expresión empeoraba cada vez más. ¿Pero no era el divorcio lo que siempre había deseado? ¿Por qué ahora reaccionaba así? No creía que nunca hubiera pensado en divorciarse. El tiempo pasaba lentamente. Pensé que aprovecharía la oportunidad para aceptar, pero en menos de unos minutos. Arrebató el documento y lo rompió en pedazos. «No me voy a divorciar contigo». Su tono era firme, pero su acción me resultaba ridícula. Romperlo no sirve de nada. La oficina de registro ya inició el proceso. En poco tiempo se emitirá el certificado de divorcio. Al escuchar que el divorcio estaba cerca, la sonrisa de Mateo se hizo aún más brillante. Aunque su boca fingía pesar. «Ay, Juan, ¿por qué actúas tan impulsivamente? De verdad siento que no vale la pena para Isabela. Si yo tuviera una novia tan buena como ella, jamás me divorciaría». «Cállate», sin dejar que terminara. Isabela lo interrumpió por primera vez con voz áspera. Mateo se quedó petrificado en su lugar, con una expresión de incredulidad distorsionada en el rostro. Era lógico. Isabela siempre había sido amable con él. Nunca le había levantado la voz y siempre temía que él saliera perjudicado. Esa actitud tan mordaz me sorprendió incluso a mí. Al darse cuenta de que se había excedido, Isabela se suavizó y le dijo a Mateo: «Lo que pase entre nosotros no es asunto tuyo. Si no tienes nada más que hacer, vete a casa». Mateo se resistió. «Señorita Isabela, ¿se le olvidó? No puedo quedarme en la casa que alquilé». «Si no puedes quedarte ahí, ve a un hotel. Ya eres un adulto. ¿Acaso ni siquiera sabes cómo resolver un problema? ¿O es que esperas que haga aparecer una casa de la nada para ti?». La voz de Isabela era despiadada, pero noté que le lanzaba una mirada discreta a Mateo, dándole una señal. Ella creía que estaba siendo cautelosa, pero no sabía que yo ya me había enterado de que compró en secreto una pequeña casa en las afueras. Mateo entendió claramente el mensaje. Fingió estar dolido. Hizo un puchero y, en silencio, sacó las llaves del bolsillo del abrigo de ella que colgaba en el perchero antes de marcharse. No desenmascaré su juego de pasar por debajo de la mesa, porque ya no me importaba. Además, de nada serviría. Técnicamente esa casa le pertenecía a Isabela y ella tenía la libertad de dársela a quien quisiera. Tras su partida, Isabela suspiró y me miró con un tono mucho más conciliador. «¿Ya estás satisfecho? Sé que no quieres divorciarte de verdad. Solo estás haciendo un berrinche porque Mateo y yo somos cercanos. Pero no hay nada entre nosotros. Solo siento que es lamentable que esté solo en esta ciudad, como su jefa. Debo ayudarlo un poco. Admito que ser cercana a él tenía la intención de provocarte. Pero después de todo, nosotros somos los esposos. Lo hice porque quería que fueras mejor». Dicho esto, Isabela sonrió y se acercó, extendiendo los brazos para abrazarme. La aparté sin dudarlo. «La entrega de la casa es en un mes. Durante este tiempo, debo limpiarla a fondo. Si ya regresaste, busca la forma de llevarte tus cosas». Los brazos de Isabela quedaron suspendidos en el aire y su sonrisa se congeló. «Juan, ¿qué quieres decir? Ya he con acento agudo a Mateo y te he dicho palabras amables. ¿Y aún así quieres vender la casa y divorciarte?». Parecía estar sufriendo una gran injusticia. Pero antes, durante nuestras guerras frías, para intentar retenerla, incluso me vi obligado a arrodillarme ante ella frente a una multitud. No dije nada. Isabela, pensando que yo dudaba, trató de convencerme aliviada. «Incluso si te divorcias de mí ahora, ¿has pensado en qué harás después?
Admito que no soy perfecta. Pero ¿no has pensado que quizás la persona que venga después sea peor que yo? ¿Qué harás entonces? Me pareció ridículo. A sus ojos, ¿el amor y el matrimonio también se miden en términos de beneficios? Entiendo su mentalidad de empresaria. Pero siendo así, no entiendo cómo, al ponerme a mí y a Mateo en una balanza, yo salía perdiendo. Sin embargo, no pregunté. Decir esas cosas ya era inútil. Justo cuando iba a hablar, su teléfono sonó. Era de la empresa. Directora Isabela. El socio acaba de llamar para decir que el proyecto realizado por el asistente Mateo tiene problemas. Están furiosos y exigen que lo resolvamos de inmediato. O nos demandarán. ¿Cómo es posible? Los planes que Mateo hizo antes eran muy buenos. ¿Por qué esta vez? Se detuvo a mitad de la frase y, con torpeza, le pidió a la persona al teléfono que calmara la situación. Colgó y me miró. Juan, ¿no revisaste este plan? Parece que lo recordó. Antes, Isabela le arrebataba los proyectos de las manos para dárselos a Mateo. Yo, inquieto, siempre terminaba reparando los innumerables errores de Mateo hasta que el plan estaba listo. Pero Isabela siempre se burlaba de mí diciendo que me metía en lo que no me importaba. Asegurando que Mateo podía hacerlo solo. Y si surgía un problema al inicio, ella me culpaba a mí por no revisar bien. Por eso, esta vez no le eché con acento agudo ni un vistazo. Ella dijo que Mateo podía hacerlo solo, así que le dejé la oportunidad de llevarse el mérito. No, negué con la cabeza. Isabela frunció el ceño, al ver que estaba a punto de estallar. Dije con indiferencia: ese es el trabajo de Mateo. No es mi responsabilidad. Realmente no tengo el derecho ni la obligación de interferir. Pero eres mi esposo. Me reí con sarcasmo. Soy tu esposo. Así que, lógicamente, debo limpiar tus desastres, escuchar tus insultos, soportar tus guerras frías y ver cómo dejas que todos me humillen. He sido tu esposo y he aguantado hasta ahora. He cumplido con mi deber. ¿Y tú? ¿Has hecho algo que sea digno del título de esposa? Mi actitud era firme y mi tono sarcástico. Era algo que nunca antes había mostrado frente a ella. Pareció conmocionada. Se quedó atónita por un largo rato, sin saber cómo replicar. Apretó los dientes. Quiso decir algo pero se detuvo. Tras unos minutos, volvió a usar su autoridad de jefa. No quiero discutir estas tonterías contigo. Sea o no una esposa ejemplar. Sigo siendo tu jefa. El proyecto es un asunto laboral. Tú eres mi empleado, así que los problemas de la empresa son tus problemas. Ve a resolver lo del proyecto ahora mismo. Termínalo en 3 días o si no. Sacó su teléfono, buscó mi nombre en el organigrama de la empresa para reenviarme el plan. Pero tras buscar por 2 minutos sin éxito, su rostro se puso pálido. Finalmente, abrió mucho los ojos. ¿Dónde estás? ¿Por qué ya no apareces en el organigrama de empleados? Me dio risa su confusión. ¿Lo olvidaste? Ya renuncié. Tú misma lo aprobaste. No puede ser. No recuerdo haberte autorizado renunciar jamás. Isabela entró en pánico y comenzó a buscar el registro de renuncias. La miré con calma, sin sorpresa, solo con ironía. ¿Qué podía recordar ella, más allá de preocuparse por si Mateo tenía casa? Si comía bien o si descansaba. No recordaba ningún detalle sobre los demás. No recordaba mi renuncia. No recordaba el dolor de ser abandonado por ella. Ni mucho menos lo duro que trabajé por cada proyecto. Ahora no estaba asustada porque yo me fuera, sino porque se dio cuenta de que no tenía a nadie que le resolviera sus líos. Una vez que esto pasara, volvería a ser la misma de siempre, coqueteando con Mateo y dejando que me pisotearan. Finalmente, Isabela encontró mi expediente. Al ver mi nombre en la solicitud, retrocedió 2 pasos tambaleándose y soltó una maldición. ¿Quién demonios aprobó tu renuncia? ¿Acaso no saben la relación que hay entre tú y yo? Llamó furiosa a la empresa. Apenas contestaron, sin dejar hablar a la otra persona. Gritó: ¿verificaste esto conmigo? ¿Quién te dio permiso para decidir por tu cuenta? ¿Qué dije yo antes? ¿Dije que quería despedirlo? Es mi esposo. ¿Es que no lo saben? ¿Cómo trabajan ustedes? Váyanse de la empresa ahora mismo. No quiero volver a verlos. Tras desahogarse con el empleado, me miró con fingida dulzura. Juan, de verdad no sabía que te trataban así. Regresa, ¿está bien? Parecía estar defendiéndome, pero sin el consentimiento de ella y de Mateo. ¿Quién se habría atrevido a tratarme así? Mis colegas me acosaban, pero quienes les daban el valor para hacerlo eran ellos dos. Al ver que no decía nada, sacó su teléfono prometiéndome un sueldo alto para que volviera. Aparté su mano. Ocúpate de tu trabajo. Me voy. Recuerda sacar tus cosas antes de la entrega de la casa, si se generan multas por incumplimiento de contrato. Te demandaré, y si te ves envuelta en un pleito legal, la estabilidad interna de tu empresa podría tambalearse. Te aconsejo que terminemos esto por las buenas. Después de 5 años de matrimonio, no quiero hacer un escándalo innecesario. Dicho esto, la ignoré y fui a la habitación a empacar. Mis palabras surtieron efecto. Isabela no volvió a molestarme. Después de un rato, escuché sus pasos alejándose, sin darle más vueltas. Terminé de empacar y me mudé a mi nueva casa alquilada. Tras descansar 2 días,
Comencé a buscar un nuevo empleo. Renuncié a mi trabajo de repente. Lo de mudarme a un lugar mejor que mencioné antes era. Por supuesto, mentira, pero... Para mi sorpresa, antes de que mi currículum cumpliera 2 días publicado, una empresa competidora me invitó con un salario doble y beneficios que superaban con creces mi imaginación. No dudé. Tras pasar la entrevista, firmé el contrato de inmediato. Durante este tiempo, la entrega de la casa también fue fluida y una gran suma de dinero fue transferida a mi tarjeta bancaria. La vida se volvió tranquila, sin desgaste interno, sin ansiedades, sin tener que enfurecerme cada día porque mi esposa enviaba mensajes a otro hombre. Ni preocuparme por si ella entregaría a otros los proyectos por los que yo tanto me había esforzado. En solo unos días, sentí que mi rostro recuperaba su vitalidad. Pero Isabela, claramente, no vivía tan bien como imaginaba. Mateo corrigió el plan entregado 7 u 8 veces y el socio seguía sin aceptarlo. El socio aún no perdía los estribos, pero Mateo se derrumbó primero. En el último rechazo, destrozó su computadora en la oficina. En ese momento, no pocos empleados renunciaron uno tras otro. Isabela, con un dolor de cabeza insoportable, le dio una bofetada a Mateo en medio de su furia. Mateo salió enfurecido de la empresa y, después de eso, por más que Isabela llamó, no pudo localizarlo. Isabela intentó subcontratar el proyecto, pero el socio lo descubrió. Al final, ella incumplió el contrato y fue demandada. El día que recibió la citación judicial, Isabela volvió a buscarme para pedir ayuda. Llovía a cántaros. Ella estaba bajo la lluvia llorando hasta quedar ronca, pidiéndome perdón sin cesar, suplicándome una oportunidad más y jurándome que nunca volvería a cometer tal error. Cerré las cortinas, me puse los auriculares y me acosté en mi cómoda cama. No sentí ni un poco de lástima. Ella solo estaba bajo una lluvia pasajera, pero mis 5 años de matrimonio fueron una lluvia húmeda y eterna. Pensé que, si no salía, Isabela se iría por su cuenta, pero para mi sorpresa, a la mañana siguiente seguía en el patio. El agua empapaba su cabello, pegándolo a sus mejillas, y su rostro estaba pálido, sin una gota de sangre. Nunca la había visto tan miserable. No quería verla. Pero como tenía que ir a trabajar, tal como esperaba, apenas salí de la habitación, Isabela se apresuró a ponerse frente a mí, mirándome fijamente con ojos lastimeros. No me mires así, no voy a ayudarte, dije con voz firme. Sé que estás enojado conmigo. He reflexionado toda la noche. Ya no te pido que me ayudes, pero ¿podrías darme una última oportunidad? ¿Recuerdas esto? Isabela extendió la mano hacia mí. En su palma había un anillo de diamantes diminuto. Me quedé helado. Los recuerdos me invadieron. Al principio, Isabela también me amó. Cuando nos casamos no teníamos dinero. Entre los dos no juntábamos ni $10.000 estadounidenses. Los anillos de boda de otros eran enormes. Comparado con ellos, el que le di era patéticamente pequeño. Dijimos al casarnos que, sin importar las dificultades, no nos abandonaríamos. Dijiste que me amarías para siempre. Al ver mi duda, sus ojos brillaron con esperanza. Nunca te he traicionado de verdad. Mateo y yo nunca fuimos lo que imaginas. Solo sentía lástima por él al estar solo aquí. No hay absolutamente sentimientos amorosos. Juan, lo que hice no es tan imperdonable como crees. ¿Me das otra oportunidad? Ella siguió hablando. Tomé el anillo de su mano. Pero antes de que su esperanza creciera, al segundo siguiente su rostro se puso blanco. Sostuve el anillo frente a ella y le señalé el grabado en el interior. El aro, originalmente liso, ahora tenía grabados 2 nombres, Isabela y Mateo. Como esperaba, solté una risa burlona. Isabela intentó dar excusas, pero la interrumpí. Tal vez no hiciste nada físico extremo, pero tu corazón ya se desvió. El nombre de él impregnará cada momento de nuestra vida. Quizás inconscientemente pidas para mí la comida que a él le gusta. O quizás balbucees su nombre en sueños. Si quisiera perdonarte, tendría que perdonar cada vez que imagine tu traición y perdonarme a mí mismo por el dolor que ambos me causaron. Y tú tendrías que soportar mis sospechas una y otra vez. Pregúntate, Isabela, ¿podrías soportar eso? Isabela no dijo nada más, se quedó allí inmóvil, con los ojos rojos. Creo que en su corazón ya tenía la respuesta. Aquí se termina todo, dije suavemente y, sin mirarla de nuevo, me di la vuelta y me fui. Esta vez Isabela no me siguió, pero escuché sus sollozos a mis espaldas. En su llanto había arrepentimiento y desesperación, pero yo sabía que no era porque realmente se arrepintiera, sino porque no esperaba recibir tal castigo. Incluso si volviera a empezar, elegiría el mismo camino. El juicio de Isabela, como era de esperar, fue una derrota total. La contraparte exigió una indemnización de 3 veces el depósito. La suma total ascendía a casi $1.000.000. El flujo de caja de la empresa no era suficiente. Isabela tuvo que usar todos sus ahorros y vender sus pertenencias valiosas, pero aún le faltaban cientos de miles. Desesperada, intentó vender la pequeña casa que había comprado en secreto, solo para descubrir que el nombre en las escrituras había cambiado. Era de Mateo.
Al saberlo, nadie se sorprendió. Isabela confiaba tanto en él que cambiar el nombre de una propiedad fue un juego de niños. Señorita Isabela, usted misma dijo antes que quería regalármela. Así que cambié el nombre. ¿Hay algún problema? Cuando Isabela lo confrontó, Mateo estaba relajado en el sofá comiendo uvas. Sobre la mesa había restos de comida. Tras desaparecer tanto tiempo, resultó que se escondía allí. Isabela estalló de furia. Esta casa no era para ti. Lárgate ahora mismo. No quiero volver a verte. Pues lo que digas ya no cuenta. Mi nombre está en las escrituras. Mateo agitó el documento con aire triunfal, creyendo que su plan había sido perfecto. Isabela rió con frialdad y fue a denunciarlo. Tras presentar pruebas de que el dinero de la compra era suyo, no solo recuperó la propiedad, sino que demandó a Mateo. Lamentablemente, Isabela lo había mimado tanto estos años que no hubo pruebas suficientes para obligarlo a pagar más daños. Al final, Mateo fue detenido por 15 días y luego liberado. Al salir de prisión, Mateo fue a buscar a Isabela para ajustar cuentas y comenzó a transmitir en vivo para exponerla en redes sociales. Gracias a su rostro apuesto, rápidamente escaló al top de búsquedas. Isabela fue señalada por su infidelidad matrimonial y, bajo el efecto de la masa, su reputación cayó en picada hasta pudrirse por completo. Los socios se vieron afectados y, en menos de un mes, la cadena de capital de la empresa se rompió y entró en liquidación por quiebra. Finalmente, Isabela lo citó. Nadie sabe qué se dijeron, pero el conflicto se volvió cada vez más violento. Después, ambos saltaron al río. Isabela murió ahogada, mientras que Mateo fue rescatado a tiempo. Sin embargo, su cerebro sufrió daños. Ahora vive desvariando, diciéndole a todos que es multimillonario y mostrando tendencias violentas. La policía no tuvo más remedio que enviarlo a un hospital psiquiátrico. Cuando recibí la noticia, ya me habían ascendido 2 veces en mi nueva empresa. Había comprado una casa cerca y tenía una nueva novia que nunca vivía en el pasado. En los preparativos para nuestra luna de miel, ella me preguntó misteriosamente, ¿qué valor tiene para ti una luna de miel? Lo pensé un momento y respondí, para quienes se aman. No tiene precio, para quienes no se aman. Es quizás el costo más alto de todos. El valor real de nuestra luna de miel se verá con el tiempo. Pero a pesar de haber pasado por 1000 heridas, sigo creyendo que en el mundo existe el amor puro y perfecto.